Un mundo dividido, una lucha sin disparos directos, pero con batallas en todos los frentes: política, espionaje, ciencia y hasta en el deporte. La Guerra Fría marcó el destino del siglo XX y todavía resuena en el mundo actual. Pero, ¿sabías que su impacto también se sintió en Colombia con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán? Quédate hasta el final para descubrir cómo este conflicto global cambió el rumbo de la historia. La Guerra Fría. Un conflicto global sin fronteras. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo quedó dividido en dos bloques ideológicamente opuestos, liderados por las superpotencias emergentes. De un lado, Estados Unidos y el bloque occidental, defensores del capitalismo, la economía de mercado y la democracia liberal. Por otro lado, la Unión Soviética y el bloque oriental, promotores del comunismo, con una economía planificada, propiedad colectiva y un sistema de partido único. Este enfrentamiento no se tradujo en un conflicto militar directo entre ambas potencias, debido al equilibrio de terror nuclear, pero sí desencadenó una competencia feroz en política, economía, tecnología, cultura, deportes y espionaje, además de guerras indirectas en terceros países. A esta etapa de rivalidad extrema de estas potencias se le conoce como la Guerra Fría. Doctrinas y planes estratégicos. La lucha por la hegemonía global. Ambos bloques desarrollaron estrategias para consolidar su influencia y evitar el avance del enemigo. El bloque occidental. La contención del comunismo. Doctrina Truman, 1947. Estados Unidos apoyaría política, militar y económicamente a los países amenazados por el comunismo, lo que llevó a intervenciones en varias partes del mundo. El Plan Marshall, 1948. Un programa de ayuda económica para Europa Occidental con el fin de evitar que la crisis de posguerra propiciara el avance del comunismo. OTAN, 1949. Alianza militar entre Estados Unidos y Europa Occidental para contener una posible agresión soviética. Bloque Oriental. Expansión del comunismo. Doctrina Jidanov, 1947. Establecía que el mundo estaba dividido en dos bandos irreconciliables: el capitalista imperialista y el comunista socialista. Plan Molotov, 1949. Respuesta soviética al Plan Marshall, proporcionando ayuda económica a los países del bloque oriental. Pacto de Varsovia, 1955. Alianza militar entre la URSS y sus aliados para contrarrestar la OTAN. Conflictos claves de la Guerra Fría. La Guerra de Corea, 1950 a 1953. Corea fue el primer escenario donde la Guerra Fría pasó de la tensión política al conflicto militar directo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país quedó dividido en dos zonas de ocupación: Corea del Norte, bajo influencia soviética, con un régimen comunista, y Corea del Sur, bajo control de Estados Unidos, con un sistema capitalista. En 1950, Corea del Norte invadió Corea del Sur, buscando la unificación bajo el comunismo. Estados Unidos y la ONU intervinieron para defender al sur, mientras que China y la URSS apoyaron al norte. Tras 3 años de guerra y millones de muertos, en 1953 se firmó un armisticio que dividió Corea en dos países, separados por el paralelo 38, una división que se mantiene hasta hoy. La Guerra de Vietnam, 1955 a 1975. Vietnam, al igual que Corea, fue dividido en dos tras la Segunda Guerra Mundial. Vietnam del Norte, comunista, apoyado por la URSS y China. Vietnam del Sur, capitalista, respaldado por Estados Unidos. En 1955, comenzó una guerra civil, con Estados Unidos enviando tropas masivas en los años 60 para evitar la caída del sur en manos comunistas. Sin embargo, el ejército norvietnamita y la guerrilla del Vietcong resistieron con tácticas de guerra irregular. A pesar de su superioridad militar,
Estados Unidos no pudo derrotar a los comunistas. En 1973, se retiró del conflicto y en 1975, Vietnam del Norte tomó Saigón, unificando el país bajo el comunismo. Este fue un golpe devastador para Estados Unidos, que demostró que su estrategia de contención no siempre funcionaba. La Guerra Fría en América Latina, revoluciones y dictaduras. América Latina fue un campo de batalla clave en la Guerra Fría. La Revolución Cubana, 1959, convirtió a Cuba en un aliado de la URSS, lo que llevó a Estados Unidos a endurecer su política en la región, ante el temor de que se expandiera el comunismo. La crisis de los misiles, 1962, puso al mundo al borde de una guerra nuclear, cuando la URSS intentó instalar misiles en Cuba apuntando hacia Estados Unidos. Estados Unidos financió golpes de Estado y dictaduras militares en Chile, Argentina y Brasil para evitar la expansión del comunismo. Colombia. La relación entre la Guerra Fría y la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Uno de los eventos más importantes en Colombia, con posible conexión a la Guerra Fría, fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. El Bogotazo y la Guerra Fría. El asesinato de Gaitán desató el Bogotazo, una revuelta que dejó miles de muertos y destruyó gran parte de Bogotá. Coincidencialmente, en ese momento se llevaba a cabo en la ciudad la Conferencia Panamericana, donde Estados Unidos impulsaba la creación de la Organización de Estados Americanos, OEA, como un mecanismo para evitar la propagación del comunismo en el continente. Este hecho llevó a muchas teorías. Posible intervención de la CIA. Algunos sostienen que Estados Unidos pudo haber estado involucrado o al menos haber permitido el asesinato para evitar un cambio de rumbo en Colombia. La teoría comunista. Durante el Bogotazo, hubo participación de jóvenes comunistas, incluido Fidel Castro, lo que llevó a pensar que la URSS y los movimientos socialistas buscaban generar caos. Acción de las élites colombianas. Otra teoría sugiere que sectores conservadores eliminaron a Gaitán para mantener el control del país. Consecuencias en la Guerra Fría. Colombia se convirtió en un aliado estratégico de Estados Unidos, consolidando su papel como bastión anticomunista en América Latina. Se endureció la represión contra movimientos de izquierda, lo que facilitó la posterior aparición de guerrillas como las FARC y el ELN en los años 60. Carrera espacial y armamentista. En 1957, la URSS lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial. En 1961, Yuri Gagarin fue el primer ser humano en el espacio. En 1969, Estados Unidos logró la llegada del hombre a la Luna con la misión Apolo 11. La estrategia de destrucción mutua asegurada, MAD, garantizaba que un ataque nuclear llevaría a la aniquilación total de ambas partes, lo que evitó una guerra directa. El declive de la Guerra Fría y la caída de la URSS. En los años 80, la URSS entró en crisis económica y política. Mikhail Gorbachov intentó reformar el sistema con las siguientes acciones: perestroika, reestructuración económica; y glasnost, apertura política y mayor transparencia. Sin embargo, estas reformas debilitaron el control soviético y llevaron a la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991, marcando el fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría dividió al mundo durante más de 4 décadas, influyendo en conflictos, economías y sociedades. En Colombia, el asesinato de Gaitán y el Bogotazo coincidieron con el inicio del conflicto global, consolidando al país como un aliado de Estados Unidos y contribuyendo a la militarización y al surgimiento de guerrillas comunistas. Aunque la Guerra Fría terminó en 1991, sus efectos aún se sienten en las dinámicas políticas y sociales de muchos países, incluida Colombia. Desde la tensión nuclear hasta las guerras encubiertas, la Guerra Fría transformó el mundo y dejó huellas imborrables.
Pero la gran pregunta es, ¿realmente terminó o solo cambió de forma? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para más contenido histórico. Nos vemos en el próximo vídeo.